Buenas noches, amigas y amigos de Barra de Mujeres. Esta noche la barra está un poco solitaria, pero bueno, vamos a tener dos muy interesantes invitadas para conversar con nosotros sobre la maternidad o las maternidades, ¿no? Maternidades que colocan en jaque, o mejor dicho, a las mujeres de hoy en día colocamos en jaque a esta idea tradicional de la maternidad. Pero bueno, antes hay que comentar algunas cosas que nos han ido pasando y que han pasado estas semanas, ¿no? Y si vamos de atrás para adelante, la primera tiene que ver justamente con la recientísima, calientita designación de los ministros, después de estos días de espera que hemos tenido entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces ha habido en realidad, lo que se ha producido ha sido un reacomodo, ¿no? Hemos visto que el ministro de Producción, Urquizo, ha pasado a hacerse cargo del Ministerio de Defensa, ¿no? Y en realidad quien estaba siendo uno de los asesores de defensa, el general en retiro Wilmer Calle, ha pasado a hacerse cargo del Ministerio del Interior, y la viceministra de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa es la que ha asumido producción. En realidad parecería estas nuevas designaciones un poco más de lo mismo, ojalá resulte, pero en realidad teníamos expectativa de que esos cambios marcaran o definieran una orientación distinta del gobierno, ¿no? Como además de parte del reconocimiento de las estrategias fallidas. Pero bueno, esperamos que esto irá pues también hasta julio, cuando suponemos que el Premier Valdés y muchos otros de su gabinete que están en cuestión saldrán, ¿no? Mientras tanto tendremos que arar con estos bueyes que tenemos, y a la ministra le daremos pues el beneficio de la duda porque no conocemos mayormente de su accionar, ¿no? Y otra cosa que sí también ha ocurrido esta semana, o que por lo menos hemos conocido esta semana, tiene que ver con las denuncias que aparecieron el día de ayer en el programa de televisión Cuarto Poder, ¿no? La denuncia contra el congresista de Gana Perú por Ayacucho, Walter Archa, ¿no? Según su ex jefa de prensa, él habría abusado sexualmente de ella, ¿no? La habría en realidad colocado, ¿no? En incapacidad de resistir, ¿no? La habría dopado, y luego de doparla habría violado, y producto de esta violación ella habría quedado embarazada, posteriormente tenido un aborto espontáneo. Esos hechos habrían ocurrido en el mes de febrero, y ahora ella estaría formulando la denuncia, ¿no? Nosotros desde Manuela Ramos, desde las organizaciones feministas, hemos hecho público además nuestra posición, ¿no? Exigiendo imparcialidad, exigiendo investigación y justicia. No estamos tomando ningún partido en absoluto, tampoco estamos cuestionando el dicho de la señora Calderón, porque hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué después de 3 meses? ¿Por qué de 2 meses? En realidad todos las que trabajamos con víctimas sabemos lo que cuesta salir y decir públicamente que uno ha sido víctima de violación, pero que además, consecuencia de esa violación, se ha quedado embarazada y probablemente se ha tenido un aborto, ¿no? En realidad es todo un drama en un corto tiempo. Entonces lo que estamos pidiendo o demandando es una investigación imparcial, no importa si fue el padre de la patria, el congresista, si fue el presidente de la República, o sea, tiene que investigarse, y no tienen en este momento, o mejor dicho, este momento no es el adecuado para cuestionar los dichos de esta mujer que está denunciando, ¿no? Eso ya le corresponde a la justicia ver si se prueba o no se prueba, ¿no? Pero en todo caso, si los hechos hubieran ocurrido como ella señala, estaríamos pues hablando del delito contra la libertad sexual, ¿no? En este caso, además con un agravante, porque ella habría sido puesta en incapacidad de resistir si es que hubiera sido dopada, y además porque hay una relación muy marcada de poder entre este funcionario público, que es un congresista, un representante del más alto nivel de la nación, que era su jefe y el que ejercía esta relación de poder. Entonces podría enfrentar una pena de prisión entre los 12 y los 18 años, ¿no? Pena privativa de libertad. Y bueno, tenemos conocimiento que el Ministerio Público ha abierto ya la investigación de oficio, y solo esperamos que pase pues al juez, que se informe al Parlamento, y en realidad, dada la gravedad del delito, debería ser el auto de apertura de instrucción o la investigación del proceso dictado con mandato de detención, ¿no? No estamos hablando de una falta o de un delito menor. Y si ustedes comparan incluso
En el caso del periodista de Perú 21, por interceptar o leer estos correos electrónicos, pues se le ha abierto una investigación y está con prisión preventiva en el penal de Lurigancho, ¿no? En este caso estamos hablando de un delito muchísimo más grave y todavía la cosa se agrava por la naturaleza de la función de quien lo ha cometido, ¿no? Porque nadie espera que su congresista, su representante y que es su jefe, pues cometa un acto o un atentado contra nuestra libertad sexual, ¿no? Entonces, esa es la invocación que nosotras hacemos y también en ese mismo sentido nos sorprende mucho y hemos querido colocar esa semana en la mulada de la semana lo que tiene que ver con las declaraciones de la congresista Luisa María Cuculiza, ¿no? El día de hoy, a raíz de justamente de esta denuncia, ¿no? Ella ha señalado que yo siempre he defendido a las mujeres, pero en este caso la señorita ha permitido que el congresista duerma en su misma habitación. Eso me parece ilógico, cuando se debió guardar el respeto y la distancia con el jefe. Por supuesto, a muchos nos puede parecer lógico o ilógico tal o cual conducta, pero en realidad no nos corresponde a nosotros juzgar esa conducta. A quien corresponde juzgar es a los administradores de justicia, al juez. A nosotros nos corresponde brindar las mayores garantías para que la investigación se haga de la mejor manera posible y con la profundidad y la seriedad que el caso amerita, ¿no? Entonces, tenemos también que pensar que no todas las personas, no todas las mujeres reaccionamos igual. Algunas podemos ser más envalentonadas, más empoderadas, ¿no? Y si el jefe nos dice, oiga, vamos a compartir habitación por ahorrar dinero, probablemente algunas, ¿qué? Lo miraremos así y le diremos, fuera de acá, ¿no? Pero no necesariamente esa puede ser la reacción de todas las mujeres. Algunas podrán quedarse calladas, otras aceptarán, y además se dice que era una práctica común en ese despacho, ¿no? Pero en fin, eso no es lo que está en cuestión, eso tendrá que probarse y dilucidarse en el ámbito de la justicia, ¿no? Y pues realmente nos sorprenden las declaraciones de la congresista Cuculiza, a quien sí, al margen de las diferencias políticas, reconocemos como una defensora de los derechos de las mujeres. Pues bien, vamos a irnos ahora a una pausa e inmediatamente regresamos con nuestras invitadas de esta noche para conversar justamente sobre las maternidades o mujeres y maternidades en jaque en este Perú del siglo XXI. Estaremos conversando con Yanina Paredes, quien es psicóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Verónica Ferrari, quien es una lingüista, directora del MOL, Movimiento Homosexual de Lima, y una madre lesbiana a su vez. Regresamos. Que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena.
gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gusta los... las ideas de ti van a decir cosas. Bien, como les habíamos anunciado, ya estamos en nuestro primer bloque de Barra de Mujeres con nuestras invitadas de esta noche, Yanina Paredes, que es psicóloga y docente de la Universidad Católica del Perú, y Verónica Ferrari, quien es lingüista y directora ejecutiva del Movimiento Homosexual de Lima. Vamos a conversar con ellas sobre las maternidades en jaque, qué significan las maternidades para las mujeres contemporáneas, para la mujer hoy. Vamos un poquito quizás a desmitificar esta maternidad, ¿no? O esa maternidad de repente que sana, salva, santifica, pero que no tiene un correlato en la realidad. Ni con las políticas públicas, ¿no? Ni con las garantías que nos da el Estado, ni con los servicios de cuidado, ¿no? Que realmente tienen que ver con decidir ser madre en un país como el nuestro a veces es parte de una inmolación. Entonces, para conversar sobre eso es que les hemos invitado, y también porque estamos en el marco de estas supuestas celebraciones que se realizan en este mes, que es el mes de mayo y que tiene que ver también probablemente con la corriente marianista que hay en la región, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la maternidad abnegada, sacrificada, ¿no? Y curiosamente hemos visto en los medios de comunicación también en estos días, a diferencia de otros años, donde se ensalza una maternidad que se celebra, esta vez ha sido más bien las madres frente a la ausencia o el vacío de los hijos muertos, ¿no? No sé si habrán notado que en los medios ha habido como un enfoque entre el chico que se perdió en la montaña, los que no volvieron del BRAE, etcétera, ¿no? Una dimensión de la maternidad diferente, ¿no? Ante la ausencia del hijo o entre ese tánatos, una maternidad tanática o por este lado. Pero igual, bueno. Igual mitificadora también, pues, ¿no? Igual mitificadora, ¿no? O sea, la madre que se sacrificaba. Y que acabó tu vida, norte, ¿no? claro, y que acabó tu vida ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, la maternidad sigue siendo hoy en día fundante en la identidad de la feminidad. Habría que cuestionar. ¿Por qué hay tantas madres? La feminidad también, ¿no? Sí. Bueno, como sabemos, todo es cultural. Entonces, yo creo que la maternidad no debería considerarse como algo realmente trascendente en la vida. O sea, debería ser una experiencia más de las tantas experiencias que tenemos todas las mujeres en general. Yo creo que es bien importante eso, ¿no? O sea, poder incluir la maternidad como muchos otros aspectos que también desarrollamos las mujeres en general, de diferentes sectores, culturas, ¿no? No solo pensando en Lima, sino pensando en las diferentes zonas también del país. Pero sí creo que tal vez, que no sé, pensando un poco también en lo que vamos a conversar ahora, tal vez sí hay una distancia entre el discurso, entre lo que se espera, las diferentes, o sea, digamos, este discurso que busca los cambios en las diferentes miradas de la maternidad y las vivencias, ¿no? O sea, yo en mi oportunidad de conversar con mamás de mi generación, de generaciones mayores, definitivamente sí observo como una diferencia de repente entre mi mamá, cómo ha vivido su maternidad, ¿no?
pero sí creo que se arrastra todavía un poco, tal vez un poco esta mirada de sacrificio, sí se arrastra todavía un poco esto, tal vez un poco de culpa cuando se eligen otros aspectos. Creo que hay una lucha, la lucha está mucho más presente, pero que todavía sigue habiendo un poco de conflicto, ¿no? Entonces creo que si bien hay diferentes miradas en la maternidad, están aún en conflicto, ¿no? No sé. Claro, quizás están, digamos, como en emergencia, ¿no? Unas con otras, o todavía no o sea, están en redefinición, incluso para quienes, por opción propia, como en mi caso, por ejemplo, no hemos sido madres. O sea, igual, a veces puede estar en un momento o en una situación donde en un medio tal, tú llegas a sentirte como carenciada, ¿no? A pesar de que ha sido tu opción y tu decisión, y eres una convencida, claro, que no podrías hacerte cargo de un crío más allá de 24 o 48 horas. Sin embargo, es inevitable también eso, o sea, es muy fuerte todavía en el medio, ¿no? Pero por otro lado, también pensaba en todas esas nuevas formas de maternar que hay, ¿no? Y que también han ido desvinculando, porque antes la maternidad, o sea, primero que era vista también como, o sea, mujer igual madre, definitivamente, ¿no? No como una experiencia más, como señalabas, ¿no? Sino realmente como la experiencia, ¿no? En la vida de las mujeres. Entonces, si bien hoy en día empieza a ser vista como otra experiencia más, también otra de las cosas en la que se ha ido separando la maternidad es que esta maternidad viene en un paquete, ¿no? Con el matrimonio heterosexual, ¿no? Y dentro de determinadas condiciones y régimen y modelo económico, ¿no? Eso también se ha ido quebrando, ¿no? Claro, invisibilizamos una serie de maternidades como la maternidad lésbica, por ejemplo, ¿no? O las madres trabajadoras sexuales, o las madres migrantes, o las madres no biológicas. O sea, toda la gama de posibilidades de maternidad que pueden existir, ¿no? Y, o sea, siempre tenemos la idea de que la maternidad tiene que ser necesariamente heterosexual, tradicional, blanca, ¿no? Nuclear. Claro, nuclear, además en un determinado modelo de familia, ¿no? Claro, y en el caso de la maternidad lésbica es todavía más invisibilizada respecto que las otras maternidades, ¿no? O claro, en muchos casos se dice, o sea, ¿cuál es la forma de llevar adelante esta maternidad lésbica, ¿no? Entonces, a veces mujeres que estuvieron casadas, ¿no? Y que luego tienen hijos y van a una segunda unión o otra unión, y en esa unión forman una pareja lésbica y tienen estos hijos, pero eso también las coloca en una serie de desventajas, ¿no? En términos judiciales, sociales, y cómo queda también esa nueva pareja que asume esos hijos, o sea, esas dos mujeres que ahora van a maternar, en qué condiciones también asume, claro, te involucras, y después cómo haces para lidiar si se rompe esa unión. Tú no tienes ninguna forma de vincularte con esos niños, con esas niñas. Sí, o sea, hay una precariedad legal, ¿no? que vivimos las mujeres lesbianas en general, más allá de si somos madres o no, ¿no es cierto? Y toda la comunidad LGTB en general también. Pero sí, o sea, mi caso, por ejemplo, yo vengo de separarme del que fue el papá de mi hija, y con mi hija que tiene ahora 8 años, y obviamente yo soy una madre soltera, ¿no? En estos momentos. Así que todavía no tengo ningún problema en explicarle a mi hija como, o sea, si tiene otra mamá o no. Pero sí, obviamente sí le he dicho que soy lesbiana, ¿no? Ha habido esa confianza, y obviamente es porque yo necesito decirle a mi hija la verdad, para que ella pueda decirme la verdad en algún momento a mí también, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad moral yo podría decirle que me cuente sus problemas si yo no puedo confiar a ella? Claro. Y también está la idea, por ejemplo, a mí siempre me gusta resaltar esto de mi propio deseo de que mi hija sea lesbiana, por ejemplo, ¿no? Yo he vivido y la mayoría de gente pues vive en una familia que quiere que tú seas heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que tengo todo el derecho a querer que mi hija sea lesbiana, a pesar de que obviamente no hago nada. No sé nada para inducirlo. Pero me parece fundamental, porque yo conozco a muchas madres lesbianas que sí quieren que sus hijos sean heterosexuales, y eso significa que no han trabajado, ni procesado, ni superado su lesbofobia interiorizada, pues, ¿no? Entonces a mí me gusta resaltar ese hecho.
Me parece interesante lo que estás planteando, o sea, nunca no lo había mirado, tengo varias compañeras, amigas, pero nunca lo habíamos conversado desde ese lado, ¿no? Quizás porque está, claro, muy guardado, ¿no? Pero también a veces, salvo a veces, les he escuchado comentar algunas que más, o sea, pero más en el sentido de desearle que la hija o el hijo sea heterosexual por el tema de el medio que es tan adverso, ¿no? O sea, porque dice, pucha, no quisiera que tenga que pasar por lo que yo he pasado, ¿no? O sea, el rompimiento familiar, la incomprensión muchas veces, ¿no? De nuestras propias familias, y luego el medio que siempre tiende a ser estigmatizante, ¿no? O sea, pero me parece bien bacán lo que estás diciendo, ¿no? Sí. En cierta forma también el hecho de tener hijos o hijas lesbianas, gay, trans, te muestra cuán precaria puede ser una relación familiar, ¿no? Cuán inestable puede ser el amor de los padres. O sea, yo conozco a un montón de gente que ha sido expulsada de sus casas solamente por ser gays, lesbianas, y que los padres prefieren que estén muertos a que sean gays, lesbianas o trans, ¿no? Entonces, como que no te dicen nada de este asunto de que uy, el amor es todo, ¿no? El amor de sangre, ¿no? Es un sacrificio. Sí. Sí, es terrible, ¿no? La situación que vivimos. Pero tal vez habla también de, digamos, la dificultad de poder flexibilizar los esquemas con los que nos manejamos, ¿no? Porque creo que dentro de estas maternidades que no son incluidas o que son difíciles un poco de incorporar, yo también pensaba en términos de madres no biológicas en la adopción, ¿no? Cuando hay tantas trabas, o sea, a pesar de que ser algo reconocido o legalmente, hay tantas trabas para poder acceder a eso, pero además hay tanta exigencia porque también, digamos, en muchas mujeres que no pueden ser madres, que están teniendo dificultades para ser madres, se invierte tanto dinero en tratamiento de fertilidad, hay tantos deseos, tantas expectativas, ¿no? Y la adopción la adopción no se convierte en una opción porque no es vendida, o sea, digamos, no se piensa o no se termina de desear como una opción. Entonces, pensaba en las imágenes de los medios de comunicación, ¿no? La adopción no aparece como una figura alternativa a la maternidad. Entonces, solamente es un tipo de maternidad la que se valora y es una maternidad biológica, fundamentalmente. Biológica totalmente. Que es la procreativa, ¿no? Claro, procreativa. Que lo que está conservando es el vínculo heterosexual, ¿no? La familia en esos términos, ¿no? Pero y todas las condiciones legales alrededor, o todo el sistema te va cerrando a eso, ¿no? Entonces va expulsando a todas las mujeres que no entran o no entramos dentro de eso, ¿no? Entonces expone definitivamente, y he escuchado, o sea, muchas amigas, mujeres cercanas que en esos tratamientos de fertilidad que son dolorosísimos en todos los sentidos, digamos, el deseo, la frustración que hay alrededor de eso, ¿no? Y siguiendo un mismo modelo. Entonces creo que ahí también entramos a cuestionarnos en realidad de qué tipo de maternidad estamos pensando como sociedad, ¿no? ¿Qué modelo de mujer primero y de mamá después estamos reforzando, ¿no? Bueno, no soy tan segura si existe un modelo de mujer en la sociedad peruana, solo existe el modelo mamá, sí, ¿no? O los modelos mamás, porque fundamentalmente la teoría social y los beneficios y el sujeto de derecho en casi todo lo que tiene que ver con los programas que tiene el Estado están centrados en la madre, ¿no? O sea, más que en las mujeres, o sea, en las madres, fundamentalmente, ¿no? Pero en el tema de la adopción, por ejemplo, sí, el Ministerio de la Mujer este año escogió el eje, ¿no? En el Día de las Madres, para la maternidad en adopción. Sí, lo levantó por ese lado, por ejemplo, ¿no? Para las mujeres heterosexuales. Para mujeres heterosexuales, efectivamente, porque a mí me llama la atención cuando he entrado a la página web del Ministerio de la Mujer, todas las parejas que aparecen, pero absolutamente todas, tanto desde los niños, de los más chiquititos hasta los más grandes, hasta los adultos mayores, etcétera, todo es absolutamente heterosexual, ¿no? Sí, entonces heteronormativo, claro, dentro de lo que es el sistema. Pero bueno, entonces quería plantearles también lo que significa la maternidad en las condiciones en las que se vive en el Perú, ¿no? Por un lado, hay una exaltación a la maternidad, ¿no? A este mandato, si bien no se considera ya el único en la vida de las mujeres, pero de todas maneras hay todavía una exigencia para ser madres. Sin embargo, frente a esa exigencia, ¿cómo se vive esa maternidad? ¿No? ¿Qué significa la maternidad para nosotras mujeres
contemporáneas, más o menos jóvenes, ¿no? Que trabajamos, maternamos, chambeamos, hacemos 50 cosas a la vez. ¿Quieres ir a una pausa y volvemos? Ya están que me torturan acá. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Bueno, habíamos dejado una pregunta planteada sobre la mesa que tenía que ver con la maternidad, que por un lado es exaltada en nuestro país, pero que no tiene un correlato, ¿no? Las condiciones económicas, sociales, cómo vivimos las mujeres en realidad nuestra maternidad, gozosa, celebratoria, con culpas, tironeadas, ¿no? Y la otra que podremos mencionar luego tenía que ver un poco con lo que salía en los cuadros, ¿no? O sea, cuántas mujeres realmente eligen la maternidad en nuestro país, ¿no? Bueno, no sé. creo que tiene, es una mezcla de figuras en realidad, ¿no? O sea, por un lado sí creo que tú eres madre. Sí. Quería ser madre. Sí, eso es importantísimo. Okay. Eso es importantísimo, y además en el momento que uno decide tenerlos. Yo me doy cuenta con mi hija, de repente hay momentos en que me muero por ella, o sea, quiero estar con ella, me encanta, cuando me dice mamá me encanta, pero hay momentos en que me puedo sentir agotada, hay momentos en que necesito un poco de espacio, y en esos momentos son los que pienso que si no hubiese sido deseada, o sea, qué difícil hubiese sido poder tolerar o poder hacerme cargo también de estos sentimientos encontrados que me puede generar, ¿no? Entonces, y siento que qué importante ha sido haber sentido que he vivido cosas que tenía que vivir para poder hacerme cargo de ella, ¿no? Hacerme cargo de ella, de la manera y qué le quiero enseñar y qué quiero que vea en mí, ¿no? Y con su papá también, ¿no? Entonces, creo que el momento y que uno lo decida, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? No siempre se da en esas condiciones, uno lo puede ir deseando en el camino también. Pero digamos, definitivamente uno se va a tener que hacer cargo, no es tan idealizada pues la cosa, ¿no? Y no es idealizada desde el comienzo, desde el embarazo, el parto, no tiene nada de maravilloso en realidad, porque es una situación dolorosa, cambios en todo el cuerpo, la lactancia, claro, dicen que es linda y todo, tiene un lado lindo, pero tiene lados de mucha dependencia, tiene lados muy fuertes también, entonces uno tiene que acercarse con todos los matices que tiene eso, ¿no? No lo que tiene la maternidad. No porque cuando uno lo idealiza mucho, luego entra con mucho más culpa. De repente, yo he conversado mucho con amigas que de repente los primeros días de su hija, de repente sentían que no la sabían querer, que si se esperaba que ella la debía querer, ¿por qué no la querían, no? Y eso es algo que se va construyendo también. Entonces hay como una idea de que, oye, tú más o menos la ves y te tienes que enamorar a tu hija en ya ese momento. Es algo que, y en realidad no todas las mujeres lo sentimos así. Yo recuerdo que lo vivía con mucha angustia de no saber bien si lo iba a hacer bien o no, ¿no? Entonces cada quien, esta es una experiencia muy personal, ¿no? Entonces, claro, y uno habla de esto y alrededor hay mamás, tías, ¿no? Mujeres comentando qué piensan, qué no piensan, y uno recibe todas esas opiniones. Entonces eso es bien
bien interesante ver todas esas miradas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Verónica? Yo mi maternidad lo viví más relajadamente, ¿no? Debe ser porque primero yo tuve un aborto, o sea, yo decidí abortar, entonces obviamente no soy como que una lesbiana típica, ¿no? Entonces yo siempre resalto el hecho de que aborté, ¿no? Me parece súper importante salir y dar la cara. ¿Por qué no eres una lesbiana típica? Lesbianas típicas no porque, abortan. porque se cree que, o sea, que la mayoría de lesbianas se cree que ni siquiera podemos tener hijos, pues, ¿no? ¿No? Porque no, sí, hay cantidad de lesbianas que abortan, que tienen hijos, claro, ¿no? Y entonces yo decidí tener a mi hija y ya, pues, más allá de eso, yo sabía que ella iba a enfrentar muchas cosas por mi lesbianismo, ¿no? En el colegio, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy súper distinta de las otras madres, ¿no? Entonces, como que ella obviamente se da cuenta de todo, ¿no? Y en algún momento yo sé que tengo que estar preparándola para algún día, para todo lo que va a tener que enfrentar, ¿no? Porque yo soy lesbiana pública, pues, ¿no? En el buen sentido. Y es muy diferente, por ejemplo... ¿Te genera culpa alguna vez? No, culpa no, me genera preocupación, pero no sé si tengan que ver con la culpa. Me preocupa cómo puede afectarle a ella, ¿no? O cómo si ella en algún momento decide o tiene una orientación sexual lésbica o heterosexual, de alguna manera igual siempre va, la sociedad va a influir, ¿no? Pero yo me siento muy contenta de que, por ejemplo, ella pueda decirme en algún momento, ella me preguntó, ¿no, mamá, por qué eres lesbiana? Y yo le dije, bueno, por esto. ¿Y por qué me preguntas? Porque puede que yo también sea lesbiana. Ya. Entonces, que mi hija de 7 años pueda decirme a mí eso, algo que yo no pude decirle a mi madre nunca, ¿no? Entonces a mí me parece sumamente satisfactorio, ¿no? Porque es muy diferente la niñez lésbica, la niñez de un niño gay, de una niña trans, que, por ejemplo, cuando un niño afro, ¿no?, sufre de racismo, sabes que su familia va a estar ahí, pues son pares, han vivido la misma experiencia, ¿no? Entonces lo protegen, lo cobijan, lo albergan, y el niño sí va a estar protegido de alguna forma. Y un niño con discapacidad, también la familia va a estar las 24 horas tratando de que tenga una mejor calidad de vida. Pero una niña lesbiana, un niño gay, un niño trans, saben que apenas sienten que sus deseos son diferentes, van a tener que callar su vida, van a tener que ocultar. Porque van a tratar de curarte o de echarte de la grey, ¿no? Porque sabes que algo malo te va a pasar, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante que mi hija pueda ser tan sincera conmigo, no decirme que quizás en algún momento puedo ser lesbiana. Y hablando de las condiciones, yo también se les preguntaba por la maternidad, por ejemplo, en un país donde cada vez el trabajo es más precario, ¿no? O las condiciones, puede que haya más empleo, ¿no?, en el país en los últimos años, pero en realidad trabajamos en peores condiciones, trabajamos más horas, ¿no es cierto?, sin menos, no necesariamente con todos los derechos, no tenemos servicios de guardería, de cuidado infantil, ¿no? Si tienes algo de recurso puedes pagarlo, pero si no tienes esa suerte pues tienes que resolverlo como sea, ¿no? Y en realidad en el caso de de las parejas heterosexuales, los varones no terminan de asumir su responsabilidad, ¿no?, en el cuidado y en las labores de crianza. Justo veíamos en los programas anteriores cómo esa encuesta nacional del uso del tiempo, ¿no?, arrojaba que las mujeres trabajan 3 horas más al día que los varones, ¿no?, en las labores que tienen que ver con el cuidado, la crianza de los niños, cuidados de adultos mayores, etcétera. O sea, son chambas que los varones no están asumiendo, ¿no? Y que no se valora y que tampoco se capitaliza de alguna forma, ¿no? No se paga. No se paga. Bueno, pagarlo podría ser peligroso también, ¿no? O sea, porque de alguna manera... Sí, se paga el hecho de las madres tienen hijos, ya toma tú, ¿no?, para que no pasen por precariedades, ¿no? Claro. Pero cubren más meses otros cubren más meses de subsidio, por ejemplo, ¿no? Y además ese subsidio puede ser compartido con la pareja, o sea, no necesariamente es la que parió la que tiene que quedarse, digamos, en la casa, ¿no? Pero sí las condiciones y lo otro también es la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a un aborto en caso de un embarazo por violación, ¿no? Lo que coloca también a las mujeres en esa figura del otro lado, ¿no? O sea, la imposición de la maternidad, ¿no? Claro, lo que significa una maternidad, caso, pues,
Claro, o un aborto por cualquier caso. Por cualquier o sea, razón, basta que no lo motivo, desees, ¿no? Pero llevándolo al caso más extremo, ¿no? Que es esa maternidad impuesta, además. Que realmente es la generalidad, ¿no? No es la excepción, ¿no? Es en un país clasista, discriminador, sexista, son pocas las mujeres que tienen la libertad de elegir realmente ser madres, ¿no? La mayoría tienen que conformarse o aceptarlo o vivir algo que no quieren, ¿no? Claro, en realidad creo que el mayor reto es que se pueda hacer una decisión tomada en libertad, digamos, ¿no? En la medida que uno pueda sentir un poco esa libertad, ¿no? Decidir en qué momento tenerlo, cuándo lo quieres tener, en las condiciones que lo quieres tener, que en realidad es, pensando en el número de mujeres un poco, es la menor parte, lamentablemente, ¿no? Pero ¿cuánta libertad puede existir en esta decisión de las mujeres? Entre comillas. Por ejemplo, en las de ustedes, ¿no? Sin cuestionarlas, sí, pero claro. O sea, por decir, en las de ustedes, ¿no? Que decidieron ser madres, cuando han estado expuestas todo el tiempo a ese medio y a esa cultura, como tú decías, todo es cultural, que te petarrea todo el tiempo, desde que eres chiquitita, ¿no? Que tienes que ser madre, o sea, cuando tú decides ser madre, ¿cuán decisión es realmente? Nunca es al 100%. Y lo mismo también es con la heterosexualidad, o sea, realmente es tu deseo ser heterosexual, claro, cuál es todo lo que te han metido en la cabeza toda la vida para que seas heterosexual, ¿no? Por eso decía comillas la libertad, digamos, ¿no? Porque porque creo que sí hay condiciones que te permiten al menos cuestionártelo un poco, ¿no? O sea, ¿no? Que te permiten decir, ya, cuando termine de hacer esto, o en tal momento, o en este momento no. Que claro, si desde chiquita se ha escuchado y ha sido parte de la socialización y todo, pelearse con esa idea tal vez es mucho más complicado. Definitivamente hay cosas que somos productos culturales también, ¿no? No partimos, no somos neutrales, ¿no? Pero que sí puedas haberlo cuestionado de alguna manera, ¿no? De que se tiene el chip de alguna, sí, pues creo que es una pelea constante, por eso decía al comienzo, ¿no? Uno está ahí en el conflicto de, ok, sí, ya lo estoy siguiendo, sí, en parte porque me han socializado en estos términos, ya me vi pintando el cuarto de mi hija de moradito con ropa y decía, no puede ser, pero bueno, entonces es como que uno lucha con esas cosas, pero bueno, también terminas encontrando como un punto medio en eso, ¿no? Y yo creo que cuando hablabas el tema del aborto también, ¿no? La interrupción del embarazo, sí, pues es lo mismo, un poco el sistema en términos legales y en términos también culturales, ¿no? Te va cerrando tus posibilidades de decidir, ¿no? O sea, y te va imponiendo una maternidad, bueno, así tengas 14 años, bueno, desde que no te dan métodos anticonceptivos o no te hablan de cuidados, de educación sexual, desde que eres adolescente, te están colocando a, mira, tú puedes ser mamá y vas a tener que asumir lo que eso significa desde que comenzaste a ser fecunda, digamos, ¿no? Además te van a decir, mira, María era tan jovencita cuando fue madre. Entonces te van marcando, te van empujando. Entonces yo creo que es con eso con lo que hay que pelear, ¿no? Con todos esos mensajes tan contradictorios, ¿no? Tan bueno, ok, sí, entonces estás hablando que además las mujeres al día de hoy tenemos que trabajar, tenemos que, digamos, educarnos, ¿no? Hay tantas exigencias. Participar en lo social, participar en lo político, ser activistas. Comer de determinada manera, tener determinadas figuras, conservar cierta estética, o sea, es como que son demasiadas exigencias, ¿no? Entonces es como que qué imagen de mujeres. Y tienes que ser buena madre, ¿no? Además buena madre y estar regia todo el día, más o menos, ¿no? Entonces es como... Claro, y si rompes todo ese esquema, no eres tan mujer, ni tan legítima, ni tan buena, ni tan valorada, ¿no? Y eres obviamente excluida de muchos beneficios que podrían ser, no sé, sentirse de alguna forma reconocida, ¿no? Sí, bueno, y además está también todo el tema claro, una cosa son los mensajes culturales, como decíamos, pero por otro lado sí está todo ese tema de las políticas del Estado que tienen que ver, ¿no? Con la posibilidad de acceder a servicios, a metodologías anticonceptivas, ¿no? La píldora del día siguiente, que el Tribunal Constitucional prohibió su distribución gratuita, o sea, ¿no? Entonces hay una serie de, como tú decías, ¿no? De a ver, como si fueran carritos, piedritas que te van conduciendo, y realmente yo creo que son poquísimas las mujeres que pueden optar plenamente por una no maternidad, ¿no?
Claro, y es mucho más complejo y más difícil para las mujeres pobres, las mujeres indígenas, rurales, las mujeres afro-rurales. Claro, se va complejizando a medida que los vamos que tiene cruzando. dinero puede conseguir la píldora. El día siguiente puede hacerse un aborto en muy buenas condiciones, ¿no? Pero todas las demás excluidas de la posibilidad de tener calidad de vida de alguna forma. Claro, es que realmente en el fondo es como si al Estado, o sea, solo le importara que las elecciones, que los derechos, ¿no?, que tienen, o sea, los tuvieran solo algunas mujeres, ¿no? Determinadas mujeres de determinados sectores. El resto solo puede tener ganas de, pero no. Y antes, o sea, la maternidad en cierto contexto, pues estoy pensando en las esterilizaciones forzadas también, ¿no? Entonces es, además, tú eres mamá, es el Estado, pero cuando yo lo decido, el número de hijos que yo decida, de los que tú te debes hacer cargo y en determinados contextos, ¿no? Rural, si tú estás decidiendo tener los hijos que quieres tener, decidiendo, pongámoslo en ese término, pero si no, te esterilizo. Igual, completamente Entonces, racista y clasista. Es el mismo, ¿no?, ¿no? mensaje así, ¿no? Igual, claro, además se interviene sobre determinadas mujeres que son las mujeres más pobres y de determinadas zonas también que no son las urbanas, las mujeres de clase media, etcétera, ¿no? Entonces es, claro, igual es el control y es la imposibilidad también de esta maternidad para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que que el mensaje que podríamos dejar al final del bloque es como que, bueno, pues ya no es fundante, ¿no? Como se decía antes, la maternidad estructura la identidad de las mujeres, ¿no? Ya no necesariamente, sino es... Nos atraviesan múltiples identidades. Claro, te atraviesan múltiples identidades, esa es una más de esas identidades, quizás será una experiencia maravillosa para aquellas que la viven, las que no la vivimos, pues tendremos otras experiencias maravillosas, ¿no? Nos contarán de esa y nosotros les contaremos de la otra. De lo feliz que somos de no ser madres. Sí, yo no puedo crear más que pude criar un gato 48 horas y después lo tuve que devolver porque no podía más, ¿no? Y lo otro también es las condiciones, ¿no? Fundamentalmente las condiciones, ¿no? Demandar al Estado las condiciones del ejercicio de la maternidad. El Estado no puede tener un discurso donde exalza y reconoce la maternidad y por otro lado no genera las condiciones adecuadas para el ejercicio de esta maternidad libre, ¿no? Y como elección, como derecho fundamental de las mujeres. Bueno, quiero agradecerles su participación esta noche en Barra de Mujeres, ¿no? Para conversar sobre estas maternidades y cómo han ido cambiando. Y ahora vamos a irnos a un corte comercial, porque luego tenemos nuestra sección de Rikunakuspa, que es nuestra sección en quechua. Gracias, Janina. Gracias, Verónica. Gracias a ti. José Antonio Urquizo, Alfredo Calle y Gladys Tribeño juramentaron esta noche en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno ante el presidente de la República, Ollanta Humala, como los nuevos ministros de Defensa, Interior y Producción del gabinete que preside Óscar Valdés Dancua. La congresista fujimorista Luisa María Cuculiza cuestionó la conducta de Idelia Calderón Ramos, quien denunció haber sido violada por el congresista de Gana Perú, Walter Hacha, durante un viaje a Pucallpa. Siempre he defendido a las mujeres, pero en este caso la señorita permitía que el congresista Hacha duerma en su misma pieza, y eso a mí me parece ilógico. Se debió guardar respeto y distancia con el jefe, señaló Cuculiza. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estimó hoy que solo el 10% de transportistas de la capital acatará este miércoles el paro de un sector de empresarios que se opone a la reforma y al ordenamiento del servicio. Actualmente hay 288 productos farmacéuticos que son adulterados en el Perú, especialmente los más conocidos como Panadol antigripal, Apronax, Bactrim F y Dolocondralan Extra Forte. Lo más preocupante fue que se encontraron también inyectables que contenían agua o aceite en lugar del medicamento, sobre todo en los productos anticonceptivos. La Asamblea Universitaria de la PUC aprobó por unanimidad el nombramiento como profesor honorario del Departamento de Ciencias Sociales al padre Gastón Garatea, tras conocerse el veto que recibió por parte del cardenal Juan Luis Cipriani. Según fuentes de la PUC, Cipriani lo habría vetado luego de que éste se mostrara a favor de la unión civil homosexual. En el programa argentino Periodismo para Todos,
se reunieron más de 100 periodistas para reclamar sobre la ausencia de conferencias de prensa por parte de la presidenta argentina Cristina Fernández y a las dificultades crecientes que han tenido los periodistas para el acceso de información pública. Cada vez más estadounidenses con cuentas en el extranjero deciden renunciar a la ciudadanía con tal de no tener que revelar al gobierno federal sus cuentas bancarias. Así lo señaló el nuevo Herald de Miami, indicando que en el 2011 unos 1.780 estadounidenses renunciaron a su ciudadanía según el Servicio de Rentas Internas. La empresa japonesa Sony vale 37 veces menos que Apple y 1/10 de la Samsung. Esto se debería al estancamiento en el desarrollo de nuevas ideas, con ingenieros y directivos que no parecen encontrar nuevos productos para el entretenimiento del hogar, que es su mercado. Llegado al final de nuestro programa Barra de Mujeres esta noche, y no se olviden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias, críticas también, pero constructivas, por favor, ¿no? A nuestro correo electrónico barrademujeres@manuela.org.pe, y pueden visitar nuestro blog barrademujeres.lamula.pe. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Que si tal cosa que cuando callas y Mainaya, ¿cómo están? En este nuestro segmento Ricunacuspa vamos a conversar esta noche con Lorena Chauca. ¿Cómo estás, Lorena? Ella es periodista, licenciada de la Pontificia Universidad Católica, coordinadora de web, es periodista del diario Publimetro, ¿no es verdad? Y autora de Ayinlachu, es un blog dedicado, dice, a la difusión del quechua, que tiene noticias, música, libros y documentales. Y en el 2010 este blog fue uno de los finalistas del concurso 20 blogs peruanos. Bienvenida, Lorena, cuéntanos de esta experiencia que tienes tú de, como señalas, que no dominas el quechua, pero tú tratas de levantar este espacio justamente para la difusión del idioma y todo lo que tiene que ver con esta parte de nuestra identidad. Sí. Cuéntanos de esta tu experiencia. Bueno, lo primero que tendría que decir es que no es un blog en quechua, es un blog sobre el quechua, sobre las problemáticas que afronta, sobre las cosas que yo voy descubriendo. No es un blog en el que intento dar respuestas, es más bien un blog en el que yo me hago preguntas, en el que tengo dudas y comparto las dudas con las personas que me dejan comentarios. Nació entre el 2008 y 2009, a partir de cuando yo todavía estudiaba en la universidad. Nos pidieron que hagamos un blog como parte del curso de periodismo digital. Y bueno, yo ya antes había realizado algunos trabajos universitarios sobre el quechua, porque mis abuelos son quechua hablantes, siempre había tenido un cierto interés en el tema. Entonces desarrollé el blog y comencé primero contando la historia de mi abuela, de mis abuelos, y luego buscando cosas que existían en quechua. Tenía muy claro desde el inicio que apuntaba a un público joven que probablemente no esté interesado en el quechua. Y entonces, por ejemplo, busqué películas en las que se utilizó el quechua, películas conocidas y que la gente no supiera de eso. Star Wars es un ejemplo. Algunos de los personajes de la Guerra de las Galaxias hablan en quechua. Fue uno de los idiomas que escogió George Lucas para hacer que estos personajes de otras galaxias tuvieran, digamos, otro idioma. Los raros. Exacto, sí, emitían sonidos que aparentemente no decían nada, pero que efectivamente eran lenguas de diversos lugares, aborígenes de diversos lugares, y una de ellas era el quechua. Y así, ¿no? Fui descubriendo otras cosas, fui descubriendo que existía una película sobre la Semana Santa que la habían hecho en varios idiomas y también en quechua. Era así, súper extraño, o sea, me pareció muy curioso, y luego continué con esa búsqueda, ¿no? Cuando vino la
la feria del libro, cuando fue la fecha de la feria del libro, encontré un stand en donde vendían libros en quechua y así fui compartiendo esas cosas, comencé a descubrir personas que trabajaban en el tema, porque existe esta idea de que el quechua no sirve para nada, pues no es el inglés, no te va a abrir puertas. Claro. Y sin embargo hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Conversé con una traductora de quechua del Congreso que se llama Noemí Vizcardo, claro. y efectivamente trabaja gracias a que sabe el quechua, ¿verdad? Además que canta también. Sí, ella, exacto, ¿no? sí, es todo un personaje, ¿no? Se la vamos a invitar también. Ay, qué bueno. ¿Y qué respuesta, cómo ha sido la respuesta de la gente que ha entrado a ver el blog, que te han escrito? Bueno, sí he recibido varios comentarios. Lo que a mí más me ha llamado la atención es que he recibido comentarios de personas de diversas partes del mundo, peruanos que están en Italia y que dicen, nunca aprendí el quechua y entiendo tu preocupación, o sea, a mí también me hubiera gustado aprender quechua, que me lo enseñen en mi casa porque mi abuela siempre hablaba, o jóvenes que dicen, oye, maña, yo no sabía que en esta película hablaban quechua, o por ejemplo hice un post en el que mencionaba algunas palabras que son de uso popular entre los peruanos y que no sabemos que su origen es quechua, ¿no? O sea, mucha gente dice, ya, juego de la tinca, no saben qué significa tinca, o no saben que yapa tiene también su, o sea, hay diversas palabras, ¿no? Pucho, etcétera, etcétera. Se han ido incorporando exacto, ya en nuestro habla coloquial, exacto, popular, ¿no? Y entonces ese descubrimiento para algunos fue como que, o sea, sí, no, esto es parte de mí, o sea, el quechua no es algo que existe en algún lugar del Perú, es algo que yo también utilizo en mi lenguaje y que no me había dado cuenta. Claro, y también es quizás, o sea, es como la entrada para conocer también a la gente que habla, ¿no? Exacto. Que es de carne y hueso, que son peruanas como nosotros, que hablan en quechua y puede ser en otros lugares en aymara, o sea, esa diversidad lingüística y que también es parte de la diversidad cultural de nuestro país, así ¿no? es, sí. Entonces, porque también hay un canal hay un programa de televisión por internet, los Sagracunas también, ¿no? Sí. Y manejas algunas palabras yo llevé un curso de quechua en la universidad, pero lo llevé cuando estaba en estudios generales letras, como te decía, siempre tenía el interés, entonces la oportunidad que veía por ahí la aprovechaba y me metí a este curso de quechua y en esa época lo dominaba un poquito mejor en cuanto a palabras de saludos, las típicas cosas que sí, ¿no? Exacto, claro. Pues sé decir mi nombre, ¿no? Cosas así, sé decir dónde vivo, esas cosas, contar hasta por ahí, no todos los números, claro. Sí, pero quiero llevar un curso de quechua, siempre busco, sé que en algunos lugares enseñan, pero nunca es un horario, y eso es otra cosa que es una queja que yo haría, digamos, ¿no? Porque no lo hacen accesible, o sea, no te ponen unos horarios recontra difíciles que te hacen difícil, pues no, y lo otro es poder interactuar con gente quechuablante, pues claro. Entonces es también es poder estar en las comunidades donde se habla, ¿no? Porque exacto. Es una lengua que hay que practicarla, hay que ejercitarla, porque si no también se va como perdiendo, ¿no? Y eso o sea, se ha ido perdiendo en parte porque los mismos quechuahablantes se autocensuran. Yo conté eso escribí algo sobre eso a partir de lo que pasa con mi abuela, ¿no? Mi abuela decía que, o sea, ella lamentaba que su papá, que era limeño, nunca le hubiera enseñado a hablar castellano, porque ella no sentía que el quechua le hubiera ofrecido nada, o sea, que ella sentía que el quechua no le había aportado nada favorable a su crecimiento, ¿no? Entonces existe esta idea, ¿no? Existe esta idea de una práctica también que es parte de la discriminación, exacto, ¿no? Entonces es al contrario, pues es para que te disminuyan si te ven o te escuchan hablando en quechua, ¿no? Entonces es para que hacer algo más que me discriminen, ¿no? Entonces es más exacto, y eso es lo que yo de cierta forma intentaba mostrar con el blog, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser menos o que sea una lengua menor o etcétera, etcétera, sino que es una lengua como cualquier otra, que lo utiliza un grupo humano como otros grupos humanos utilizan cualquier otra lengua, claro. Y se puede aprender, o sea, no, lo que pasa es que existe esta idea de competencia en la gente, en el mundo profesional, y a veces hay que aprender algo porque nos gusta, no porque nos vaya a abrir esta o la puerta de acá. Y ahora ya más bien también se está poniendo como
como requisitos para acceder a puestos de trabajo en los gobiernos regionales, en las municipalidades, y eso está bien, ¿no? Eso porque no es posible que hayan funcionarios, funcionarias, médicos, diferentes profesionales, gente del sector del Estado en las comunidades y que no hablen el idioma de las localidades donde prestan sus servicios. Sí, ¿no? incluso para llevar maestrías de estudios culturales andinos también te exigen tener el quechua. Sí, eso me parece muy por ahí positivo. quizás se va a ir revirtiendo también esto que hay es la estigmatización, ¿no? La discriminación, sino es la revaloración de también este idioma, ¿no? Exacto. Este idioma y las otras. Claro, las otras lenguas, ¿no? Porque igual como el quechua existe la aymara y existen muchas más, ¿no? Y en la Amazonía ni qué decir, ¿no? Y para adelante, que con toda esta iniciativa, esta empresa que hace que he emprendido. Bueno, como meta personal yo tengo planeado empezar ahora sí este año retomar los estudios del quechua. Ahora lo estoy llevando de manera personal, tengo libros en mi casa y de esa forma aprendo, pero no es la forma adecuada para aprender una lengua. Ese es mi plan personal. En cuanto al plan del blog, retomarlo también, porque tengo que hacerme la culpa y decir que lo tengo algo olvidado. Y lo que sí hago siempre es compartir contenidos a través de la página de Facebook del blog. Igual, quisiera meterle más fuerza a eso. Creo que todo viene del tema de que yo vuelvo a retomar la lengua otra vez el estudio, y a partir de eso voy a comenzar a encontrar contenidos para publicar en mi blog y en la página del Facebook, ¿no? Quizás recuperación también de mitos, de leyendas, sí, exacto, hay tantas cosas. Sí, es un tema muy amplio, ¿no? Claro, y a partir de eso también un poco cómo se mira el entorno, el tipo de relaciones que se establece, o sea, es todo, el idioma es una expresión, ¿no es cierto?, de la cultura, pero que nos permite también identificarnos de mejor manera, interrelacionarnos de mejor manera con las diferentes comunidades, ¿no? Sí, es así, tal cual. Y bueno, Lorena, entonces te animamos a seguir desarrollando esta empresa y animando a otros jóvenes, a otras jóvenes. Qué bueno que una profesional joven esté también con este interés, ¿no? Y creo que eso es muy meritorio. Te agradecemos tu participación en Barra, y nosotras vamos allá, tu dirección, nos puedes, déjanos la dirección del blog. Ayiyanchu, www.blogspot.com. En el Facebook lo encuentran igual como Ayiyanchu. Y bueno, en mi canal de YouTube es Pienso Bonito, y van a encontrar también algunos videos que hemos registrado sobre el quechua. Por si acaso, Ayilanchu es en quechua, ¿cómo están? ¿No? Que también puede ser Ayinyachu, Imainaya, toda la variedad, la diversidad en la que nos podemos comunicar mejor, ¿no? Con las diferentes personas que somos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Regresamos dentro de un momento. Muchas gracias.